primero generalidades, ¿sí? Cuando hablamos de clasificación, perdón, ¿se me escucha bien? Sí, profe, sí. Bien, mira al costado porque tengo acá la pantalla donde los veo a todos y esta es la pantalla del celular porque no tengo cámara en el ¿cómo se llama? En la computadora, en el escritorio. Dígame. ¿Esta es la unidad número 7 o la 11? La 8. Ni la 11 ni la 7. Vamos a ver la 8. Bueno, bien. ¿Vieron algo de clasificaciones todavía? No. ¿No es verdad? No, nada. Bien, perfecto. Entonces, arrancando con lo que es, yo les voy a consultar que de verdad tomen su programa porque mi consejo, y se ve acá, parece influencer, pero no, es que se anoten la clasificación al costado. ¿Por qué les digo esto? La clasificación claramente es un trabajo hasta, se diría, arbitrario, ¿no es cierto? Es doctrinario y lo único que sirve justamente hace un poco a la memoria, ¿no es cierto? Al estudio de estas obligaciones. Esto no lo puedo arreglar. Bueno, entonces, ¿es significativo? Sí. ¿Es importante? Sí. Pero es algo arbitrario. ¿Podrían haber elegido clasificarlo de una manera distinta a las obligaciones? Sí, por supuesto. El punto es que esta clasificación viene a ser funcional, sí, al estudio. Entonces, vamos a ver que las notas características que hacen a la clasificación va a ser el sujeto, el objeto y el vínculo, ¿sí? Hay una cuarta y grande clasificación que hace un poco al tiempo y ahora la vamos a ver. Respecto al objeto prestacional, vamos a dividirlo de alguna manera en tres grandes aspectos, ¿no? A la posibilidad, la primera, de determinar ese objeto prestacional, a la importancia de ese objeto prestacional y finalmente al contenido de ese objeto prestacional. ¿Por qué les digo que agarren esto? Porque si nos vamos a lo que es el objeto, vamos a tener en función a su determinación toda la bolilla 10, ¿sí? La bolilla 10 y la bolilla 11, ¿sí? Es decir, vamos a estar hablando de obligaciones de dar cosa cierta, cosa incierta, de hacer, de no hacer y obviamente finalmente las facultativas y las alternativas. ¿Sí? Toda la bolilla 8. Dije otro número, creo que dije otro número, pero quise decir la 8. En función a la importancia de esta prestación, de este objeto prestacional, vamos a tener a las principales y las accesorias, las cuales las vemos en la bolilla 11 en el primer punto. ¿Bien? Si quieren, váyanselo anotando. Yo se los doy así porque me parece que es más práctico que lo vean en el programa, ¿sí? Quien no quiera anotarlo en el programa no tiene por qué hacerlo, ¿bien? Bien, respecto al contenido vamos a tener a las puras y modales o también las simples que también las ubicamos en la bolilla 11. Bien, en el punto 4. Cuando hablamos de los sujetos, ahí sí vamos a estar en la bolilla número 10, ¿sí? Vamos a hablar obviamente de sujetos singulares, ¿bien? Y de sujetos plurales. Y acá vamos a estar hablando de obligaciones solidarias, mancomunadas, divisibles o indivisibles y concurrentes. ¿Bien? También vamos a hablar de las obligaciones disyuntas, pero dijimos que la disyunción, ¿qué era? Una falsa pluralidad. E imagino que se lo vienen repitiendo desde la bolilla de sujetos. ¿Qué significa que es una falsa pluralidad? Que si me tiene que pagar Leonela o Nicolás, ¿sí? No hay pluralidad de deudores. Me va a pagar uno o el otro. Si tengo que elegir o un perro o un gato, ¿se entiende? No me va a pagar con dos objetos prestacionales. ¿Bien? Bien. Cuando hablamos finalmente del vínculo,
también de sus condiciones y de la unidad o pluralidad de este vínculo. ¿Qué significa que sean unidad o pluralidad, perdón, bilaterales o unilaterales? Que pueden ser aquellos contratos que se llaman sinalagmáticos, es decir, tenemos dos partes las cuales se deben y son deudores y acreedores recíprocos unos de los otros, o aquellas partes donde verdaderamente hay un acreedor y un deudor sin que esta obligación sea recíproca. ¿Es lo más normal? No. Lo más normal, y lo ven cada día de su vida, porque todos acá nos obligamos todos los días, es que obviamente haya una reciprocidad, ¿no es cierto? Si yo voy al kiosco y compro caramelos, yo soy acreedora de esos caramelos, así como voy a ser deudora de ese dinero. ¿Se entiende? Bien. A ver, se las podría hacer más largos, pero no quiero perder tanto tiempo. Pero hasta acá se entendió, es decir, tenemos en estas bolillas las grandes clasificaciones de las obligaciones. ¿Me va a servir tener estas clasificaciones? Sí. No es lo mismo saber que estoy determinando una obligación por su objeto prestacional, ¿sí?, que por los sujetos. No es lo mismo tener una obligación solidaria que mancomunada y a su vez que pueda ser, por ejemplo, la entrega de una cosa. Significa que cada obligación que voy a contratar a lo largo de mi vida jurídica va a ser solo respecto a una clasificación. No, ¿sí? No es así. La mayoría de las veces una misma obligación puede implicar, ¿sí?, la entrega material de una cosa, por ejemplo, dar cosa cierta, y a su vez ser una obligación, por ejemplo, de sujetos plurales, ¿sí? Es decir, que tenga muchos deudores o muchos acreedores. ¿Se entiende? No quiero enroscarme tanto en esto, sé que obviamente este es el primer pantallazo que van a ver. Si tuviese una clase más extensa, les haría un raconto una por una de lo que estoy hablando, pero no quiero perder más tiempo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien. Dejo eso al lado solamente para tenerlo. Empezamos con lo que es clasificación de dar cosas ciertas. Profe, Sí. perdón que la interrumpa. De igual manera, todas las clasificaciones las podemos encontrar en el manual de Copagnucci. Digamos, todas, podemos Sí. que falte, digamos, están todas. Sí, están todas aquellas clasificaciones que nuestra doctrina adopta, ¿sí? En el manual van a encontrar estas mismas que ven en el código y mismo en el programa, ¿sí? Ahora bien, si el día de mañana por ahí leen un doctrinario, va a haber doctrinarios que tengan más clasificaciones, ¿sí? Tanto en el programa como en el libro van a ver las más importantes y son las cuales se van a ver reflejadas en nuestro código de fondo, que es el Código Civil y Comercial, ¿sí? Bien, igual no se abrumen porque la idea es hoy focalizarnos un poco en las obligaciones de dar. Más adelante van a ver cada una de las clasificaciones que son realmente importantes. Bien, ¿qué es una obligación de dar cosas ciertas? ¿Qué se imaginan que es? Y dar dentro de una obligación un bien determinado. Bien, correcto. ¿De acuerdo? ¿Cómo? O una prestación. Bien, es lo mismo. Estamos hablando dentro de lo que es una clasificación del objeto prestacional y de su determinación. Y ambas dos, digamos, definiciones son correctas. ¿Qué significa? Que me estoy obligando, ¿sí?, a la entrega de una prestación que está individualizada, que es concreta, que es precisa,
bien, que carece de fungibilidad, es decir, tengo determinado ese objeto. Yo me obligo con Lucila Cheto a entregarle mi vehículo patente 123 BC D. ¿Se entiende? Que es un Ford Azul K año 2015. ¿Se entiende? Es decir, Pregunta. tengo un objeto, ¿sí? Entonces, la obligación de dar cosas ciertas surge del objeto, de las obligaciones. Correcto, Del objeto. correcto. ¿Cómo distingo que estoy en una obligación de dar cosas ciertas? Porque el objeto está debidamente precisado. Pero además les voy a redoblar la apuesta. Existen obligaciones, y lo van a leer en el manual, que se llaman obligaciones de hacer o de no hacer. Vamos a hablar de las de hacer. Cuando estamos frente a una obligación de hacer, ¿qué me está implicando? Lo van a ver en la bolilla que viene. ¿Frente a qué estoy viendo? ¿Cómo me doy cuenta que estoy en una obligación de hacer? ¿Qué se imaginan? Sabémoslo. Implica un actuar positivo por parte de la parte deudora, sería, frente al acreedor. Perfecto. Entonces voy a hacer hincapié, ¿no es cierto?, en un accionar, en una conducta, en un obrar. ¿Es así o no es así? Sí, por ejemplo, pintar la casa. Ahora bien, ¿saben qué? Muchas veces una obligación de hacer puede, y de hecho existe la clasificación, implicar un resultado. Entonces vamos a ver que va a haber dos grandes divisiones, ¿no es cierto? Sacamos dos flechitas, pero eso lo van a ver la clase que viene, yo solamente quiero que entiendan esto, donde voy a distinguir las obligaciones de hacer y voy a decir, hay obligaciones de hacer que son de medios y hay obligaciones de hacer que son de resultados. Ahora bien, las de medios van a ser fáciles de distinguir, ¿sí? Porque las de medios son aquellas que en contraposición no me estoy obligando justamente a un resultado. ¿Bien? Quiero que esto me quede, bueno. ¿Sí? Entonces, yo como abogada tengo una obligación de medios. A mi cliente, ¿saben qué le voy a decir? Le voy a decir, yo voy a poner toda mi diligencia en ganar el juicio. ¿Sí? Voy a poner mi prudencia, mi expertise para poder ganar el juicio de daños y perjuicios de Emiliano contra Nicolás Lynch, perdón Nico que estás ahí, por eso te nombro, contra Nicolás Lynch, que se chocó el auto. Yo, Emiliano, te prometo que voy a poner todo mi esmero, pero ¿sabes qué? No te voy a poder prometer que lo gane. ¿Es así o no es así? Yo, Emiliano, nunca le voy a poder prometer ese resultado. ¿Por qué? Porque no depende de mi voluntad, ¿sí? Entonces allí, Emiliano y yo tenemos una obligación de hacer. Y yo me comprometo a llevarle adelante un juicio, un proceso. Pero ¿saben qué? No me voy a poder comprometer a ese resultado. Yo no le voy a poder decir a Emiliano que puedo ganar el juicio. ¿Se entiende? Diferente es cuando hablo de un resultado. Por ejemplo, yo me comprometo, soy arquitecta y me voy a comprometer a la construcción de una obra, ¿no es cierto? De una casa. ¿Saben qué? Esa obligación de hacer implica la entrega de una cosa. ¿Pero a qué me comprometí? ¿Cuál es el fundamento de esa obligación? Realizarla, ejecutarla. Llevo adelante un proyecto. Y claramente esa casa no se tiene que llover, no se tiene que partir, no se tiene que rajar, ¿no es cierto? La voy a tener que entregar, sí, pero no estoy frente a una obligación de dar cosas ciertas. Porque ese proyecto, y yo como arquitecta, tengo una obligación de ejecutarlo, de hacerlo. ¿Se entiende? ¿No puede ser, profe, en un primer momento una obligación de medio, como que está construyendo la casa, tarda y después obtiene el resultado de la casa con él? No. Desde un principio pactamos que
flojera de resultado. Está bien, está bien. Porque el medio, ¿sí? La obligación de medio es aquella sobre la cual realmente ese resultado final escapa al deudor. En cambio, la obligación de resultado, el resultado es por el cual yo me comprometo. ¿Se entiende? Yo sé que voy a poder hacer ese resultado. ¿Puede pasar que por causa ajena no lo llegue a cumplir? Sí, por supuesto, pero eso no está involucrado al origen de al nacimiento de esa obligación, ¿se entiende? Sí, profe. Luego van a ver, calculo que ya la semana que viene, que obviamente dentro de las obligaciones de resultado también existe, y el código habla, de aquellas que son el resultado eficaz o resultado no eficaz, ¿sí? Es decir, que el deudor se compromete a un resultado, pero que el mismo puede no ser eficaz. Esto, les voy a dar un ejemplo, pero esto solo para que la semana que viene era eso que decía Audrey. Es el siguiente. La vacuna, la Sputnik, ¿saben qué? A mí, el laboratorio, el gobierno, si quieren, se obligan a vacunarme. El resultado es vacunarme, pero ¿saben qué no me va a poder garantizar nadie? Que esa vacunación sea eficaz. No me van a poder garantizar que yo no me vuelva a contraer COVID, ¿se entiende? No me van a poder garantizar que de contraer COVID yo vaya a sobrevivir esa enfermedad. ¿Se entiende? El resultado es aplicarme la vacuna. Ahora, si es efectivo o no, ya lamentablemente no depende tampoco de ese deudor, porque en verdad, para que esa vacuna yo sepa que es eficaz o no, va a depender del componente propio que tiene mi genes. ¿Se entiende? Hay gente hay un 3% de la población mundial que no genera anticuerpos con las vacunas. ¿Me puede asegurar el laboratorio Johnson que yo genere anticuerpos? No. ¿Me puede asegurar el laboratorio Johnson que esos anticuerpos sean de calidad? No. Johnson me asegura que me vacuna. ¿Se entiende? Y ese es el resultado. Dime un minutito que voy a sacar a los perros. 2 segundos, ¿eh? Ahora sí, perdónenme. Pasa que si no me estaban haciendo lío acá en el escritorio. Bueno, estas preguntas no son para mí. Bien, ahora que los distinguimos, entonces, ¿cuándo me doy cuenta que estoy en una obligación de dar cosa cierta? Cuando tengo un objeto prestacional determinado y no implica, para llegar a esa determinación o para llegar a ese objeto, la realización de una acción. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Es decir, ¿cómo voy a distinguirlo con las casas? Obligación de dar cosa cierta es una obligación que contraigo con rimas, por ejemplo, a que me entregue un pH ya construido, un pH en 507, 23 y 24, un número pirim pim pim, ¿sí? 2 plantas, 3 habitaciones, qué sé yo, una cochera, ¿bien? Eso, RIMAX se compromete a entregar una cosa cierta. Distinto es que yo pacte con la constructora Marín la ejecución de un proyecto, porque ahí volvemos a estoy pactando esa ejecución. Bien, ¿qué es lo que pasa con la cosa cierta? Tenemos deberes. Toda vez que entregamos una cosa cierta, vamos a tener deberes. Esto, si bien esos deberes se ejecutan de alguna manera, no hace al objeto prestacional, sino
les ocurre que es? La cosa. ¿Cómo? Conservar la cosa. Conservar la cosa. Muy bien. Conservación, deber de conservación. Perfecto, correctísimo. Vamos, Elina. ¿Qué más? Hay uno que es muy fácil. Entregarla. Muy bien. El primero es entregarla, efectivamente. Lo primero que tengo que hacer con la cosa cierta es entregarla. También tengo el deber de conservación. Correcto. A ver si alguien se anima a decir los otros. Son 4. ¿Los otros 2? De información. Bien, sí, el libro habla del deber de información, pero no es tan importante. Digamos, sí, está bien, es un deber accesorio. ¿Qué más? Y puede ser las cosas accesorias de la cosa. Perfecto. Son 4. Deber de entrega, deber de conservación de la cosa en tanto esté en posesión de ese deudor, el deber de cumplimiento de otros deberes accesorios, por ejemplo, el deber de información, y finalmente, el agregar los accesorios. ¿Qué estoy diciendo cuando digo agregar los accesorios? Por ejemplo, si yo alquilo, toda vez que este contrato de locación se termine, yo tengo que entregar ese inmueble tal como me lo han entregado. ¿Es correcto, sí o no? Entonces, en eso vamos a tener que cumplir la entrega, es decir, darle al dueño, ¿sí? O bueno, a la inmobiliaria, la entrega de ese departamento. ¿Cumplo un deber accesorio para la entrega? Sí. ¿Qué hago? Le entrego la llave. ¿Cumplo un deber de conservación? Sí. ¿Qué hago? Pinto el departamento. ¿Cumplo, además, con agregar los accesorios? Sí. Porque toda vez que alquilo, lo dejo con los sanitarios, lo dejo con la cocina, ¿no es cierto? Esos agregados accesorios con los que vino ese departamento, también los debo dejar. ¿Se entiende? Es decir, muchas veces cuando se hace la entrega, o cuando compro una casa, o cuando voy a ingresar a una locación, esta misma cosa cierta viene con ciertos objetos accesorios, cosas. Toda vez que compro una vivienda, o mismo, en este caso, alquilo una vivienda, esta vivienda va a venir con los sanitarios, ¿sí o no? A veces viene con la cocina, toda vez que hago una locación. Si compro un inmueble, bueno, a veces puede ser que no tenga la cocina, otras veces puede ser que tenga cocina, lavavajillas. ¿Bien? Y esos son accesorios a la cosa, que deben ser agregados o al menos mantenidos allí. ¿Bien? Esas cosas accesorias, profe, pueden estar separadas de la cosa a la hora de entregarla. O sea, yo, ¿sí? a mí me... Ah, bien. ¿Por qué? ¿Qué te pasó, Nico? No, digo, porque, qué sé yo, vos comprás una computadora por internet, ponele. Me llega el CPU y, qué sé yo, y los accesorios que son el teclado y el mouse no me llegan. Ponele que ha sido separada de la cosa momentáneamente. Pero tiene que devenir de la cosa principal, o sea, tiene que estar todo un conjunto, diría. Claro, toda vez que vos lo hayas comprado así, sí, correcto. Otra cosa sería que hubieras comprado y que la obligación haya surgido con otro objeto prestacional y que no haya estado determinado, que quizás hayas comprado solo un mouse, puede pasar, obviamente, si vos compras el mouse, en verdad no va a venir más que solo ese mouse, ¿sí? Excepto que, qué sé yo, que tenga la fichita, viste que ahora vienen los inalámbricos, claramente ese accesorio va a venir. Pero bueno, igual sí es correcto el ejemplo. Puede pasar que de alguna manera se reparta este objeto a veces al estar empaquetado en diferentes tiempos. Pero normalmente la empresa, ya estamos en consumidores, igual no, se debe hacer cargo de esto y probablemente te lo haga. Bien, hasta acá vamos bien. Además de eso, toda vez que vamos a constituir una obligación
noche para el casamiento de Florencia, que se casa ahora el 3 de diciembre. ¿Se entiende? Transmití el uso y el goce. Flor la pasó bomba, los invitados estuvieron bárbaros, todos sentados en esos puffs y qué sé yo. Listo, se terminó esa noche, volvió a mi empresa y terminé esa finalidad. Para restituir a su dueño, vamos a poner como ejemplo, toda vez que finalizada esa locación, yo lo que tengo que hacer es restituir simbólicamente, porque obviamente el inmueble no se va a trasladar, con la entrega de la llave al dueño, al propietario inmobiliario, el titular dominial, ese departamento, ya sea obviamente que alquile particular, y se lo devuelva a su dueño. ¿Se entiende? Bien, el primero, que es el que habíamos dicho, que es el más extenso, y vamos a charlar ahora, es aquella finalidad, aquel motivo, donde lo que busco es transmitir verdaderamente un derecho real, es constituirlo. ¿Bien? ¿Cuándo constituyo un derecho real? ¿Cuándo lo transmito? Cuando vendes algo, por ejemplo. Bien, ¿y puedo constituirlo de todo? ¿Toda cosa? Fue muy amplia. Toda cosa que esté en el... Sí, mueble o inmueble, correcto, y que esté en el mercado, ¿cierto? Que esté en el comercio. Eso no me voy a meter en derecho real, fue amplia la pregunta. Pero lo que voy es, ¿saben qué? Muchas veces estamos transmitiendo un derecho real, aunque parezca pago, ¿sí? Bien o mal, cuando Frávega me entrega el secador de pelo, hasta ahí estoy incluyendo un derecho real. Porque estoy siendo la dueña, la propietaria de ese secador de pelo. ¿Se entiende? Digo, hasta en esa pavada, no me estoy metiendo en reales. Por favor, no vayan a reales y le digan al profe, no, sí, cuando compré un secador de pelo lo tuve que registrar. No, no me refiero a eso. Lo que voy es que esa finalidad transversal a las obligaciones, las cosas y a los objetos prestacionales en general, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Hubo mucha discusión, ¿sí? Les voy a hablar un poquito de historia, respecto a cómo, de alguna manera, transmitir este derecho real. ¿Sí? Este derecho real de propiedad, a eso voy, a ser el propietario de algo, ya sea mueble o no mueble. Entonces, a lo largo de la historia, han habido tres grandes sistemas para esta transmisión. El primer sistema, y como siempre, el romano. El sistema romano, ¿qué es lo que iba a priorizar? La tradición. ¿Qué es esto? La entrega material de las cosas. Es decir, ¿cuándo voy a ser titular dominial? ¿Cuándo voy a ser propietario? Cuando entrego, ¿sí? Y cuando a su vez obtengo esa cosa. ¿Sí? Bien. Luego está el sistema francés y vamos a ser propietarios materiales de esa cosa toda vez que se declare. Sistema que representó muchísimas confusiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podía suceder 3 personas de que ese vehículo era nuestro. ¿Sí? Mucho más considerando que podíamos ser de distintas jurisdicciones. Podía Macarena Estepa prometer este código civil y comercial a Lucía, a Nerina y a Florencia. Y las 3 declaraban que eran las dueñas. ¿Está bien? ¿Y cómo lo ordenábamos? ¿De quién era? Bueno, obviamente, primero en el tiempo, primero en el derecho, y se iba resolviendo, pero aún así era insuficiente, era deficiente este sistema. Surge el sistema alemán, que como siempre los alemanes tienen
tienen una progresividad mayor, quienes arman, ¿no es cierto?, un sistema mixto en el cual se iba a necesitar la inscripción regional o nos constituíamos en propietarios de una cosa toda vez que, y a su vez, se realizaba esta tradición. Los alemanes además claramente distinguían que no era lo mismo transmitir un derecho real sobre un bien mueble, es decir, sobre un código, que sobre un bien inmueble. Entonces la inscripción registral iba a ser necesaria sobre qué bienes. Los inmuebles. Inmuebles. Claramente. Bien. ¿Qué pasó en nuestra historia? ¿Qué pasó con nuestro hermoso código de autor de Vélez? Vélez, siguiendo obviamente a los romanos, en el artículo 577, si no me equivoco, dispuso que solamente se iba a constituir el derecho real y se iba a... De hecho, nosotros tenemos en el código, tenemos un artículo prácticamente igual, pero ahora vamos a ir. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? En algún punto, la entrega material, esta tradición que era la constitución verdadera, era eficiente. Este sistema empezó a ser deficitario. Propiamente, en una década, mucha revolución en Argentina, en 1960, las distintas provincias y jurisdicciones y leyes locales empiezan a ver esta insuficiencia, ¿sí? Y comienzan a disponer registros para registrar justamente los bienes inmuebles. ¿Por qué? Esto lo van a ver después en reales, ¿sí? Porque ¿qué pasaba antes? ¿Saben qué pasaba? Yo podía prometerle un bien a más de una persona. Y en concreto, ¿qué es lo que podía hacer? Mi casita la podía hipotecar con el Banco Patagonia, con el Banco Río y con el Banco Provincia. Y a las tres ponía de garantía un mismo inmueble. O hasta lo podía vender. ¿Se entiende? Y no entregaba esa tradición. O lo vendía y para cuando ese deudor, pobrecito, de buena fe, quería ingresar a ese inmueble, ya estaba vendido a otra persona más. Entonces, esto dificultaba, además, la presunción de la buena fe, ¿no es cierto? ¿Cómo asumo entonces de qué manera se podría descartar que hubo buena o mala fe? Bien, entonces las provincias comienzan de alguna manera, y mismo el Estado Nacional, a constituir estos registros donde en un principio se podían registrar estos inmuebles. Recuerden, en un principio, los primeros registros que surgieron, ¿cuáles fueron? Los de la hipoteca, ¿no es cierto? Porque había pasado esto, porque habíamos constituido hipotecas varias veces y no las pagamos. ¿Se entiende? Y finalmente surgen otros registros. Lo que sucede con esto es que obviamente la Corte dictamina que estos registros eran inconstitucionales, porque nunca, ¿no es cierto?, la pirámide que él señala, nunca una legislación provincial o local podía, de alguna manera, disponer y contrariar a nuestra legislación de fondo, que en este caso es superior, ¿sí? Ya que es un código nacional. La cuestión es que en 1968, con la ley 17711, se modifica este artículo del 577, queda igual, pero se agrega que además para bienes inmuebles deberá realizarse la inscripción registral. ¿Bien? Ahora bien, seguía estando o rigiendo de alguna manera este artículo, el 577. ¿Y saben qué? Hoy en día es igual. Se prioriza la tradición. ¿Bien? Profe, una consulta. Cuando hablas de tradición,
¿Qué vendría a ser? Es la entrega de la cosa. Yo compro una casa y no solamente tengo la obligación de inscribirla registralmente, sino que además mi vendedor, el dueño o ese, de alguna manera, deudor, va a tener que entregarme esa casa. ¿Cómo constituimos ese derecho real? Cuando él me da la llave de la casa, me acompaña a la puerta y yo abrí la casa y ve. ¿Se entiende? Bien, perfecto, profe. Sí. Vamos a distinguir igual una situación. Hay sistemas registrales y tenemos ambos en el código, los cuales, obviamente, los sistemas registrales sirven para constituir derechos reales, pero además hay dos tipos, ¿sí? Esto, si no me equivoco, lo vieron, y si no lo vieron, lo ven conmigo, que tenemos un sistema registral que es declarativo y un sistema de registral que es constitutivo. ¿Bien? Cuando estamos en un sistema registral declarativo, cuando es inscripción registral, lo que importa es que opera para terceros. Si es erga omnes, entonces, el sistema registral de inscripción de un inmueble, ¿qué es? Vamos. Un derecho absoluto. Declarativo no es, porque es erga omnes, porque es propiedad. Exacto. ¿Por qué? Y quiero que lo razonemos esto, porque yo de verdad quiero que lo entendamos. Una vez que lo entendemos, sale fácil. ¿Por qué es declarativo? Porque ¿saben qué? Si Gastón Guardia me entrega su casa, ¿va a ser suficiente para él y para mí la entrega porque me mudé, llevé todas las cosas y ya estoy viviendo ahí? ¿Es suficiente para las partes? Es decir, para él y para mí. Para las partes sí, pero para terceros no. Para las partes sí. Ahora, si viniera el Banco Provincia a querer ejecutar la hipoteca que tenía Gastón y yo no lo tengo inscrito, me lo puede ejecutar, ¿se entiende? Entonces, el sistema declarativo es para las partes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Imagínense que yo, el departamento que alquilo, lo estoy alquilando y digo, bueno, lo vamos a poner. Cande, por $30.000 te lo vendo. ¿Saben qué? Como el sistema es declarativo, Cande no va a poder obviar la mala fe, no va a ser compradora de buena fe. ¿Por qué? Porque seguramente para poder realizar esa compra-venta, ella tiene la obligación de verificar en el registro de la propiedad tanto las deudas o créditos que posea ese inmueble, como quién es el propietario. Y si se lo está vendiendo Odri y el propietario dice Natalia Pérez, hay algo que no está bien. Hay una presunción, ¿se entiende? Además de otras presunciones de mala fe que seguramente ya las vieron todas. Yo les hablo bien burdo porque necesito que lo entiendan, para que después lo lean y digan, ah, buenísimo, ya lo entendí. ¿Bien? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, mi vida. En este contexto que estamos hablando, ¿cómo entraría la figura, por ejemplo, de un boleto de compra-venta? Que no es ni una inscripción ni simplemente la entrega de una cosa. Bien. ¿Cuándo vamos a entender perfeccionado ese boleto de compra-venta? Con la inscripción. Con la inscripción. Correcto. Siempre que estemos hablando de un boleto de compraventa de un bien mueble registrable o un inmueble. Pero ojo, y acá me meto en el otro tema. Cuando estoy en un bien mueble registrable, dígase buques, aeronaves y autos, el sistema de inscripción es constitutivo. Es decir, que hasta que yo no inscribo en el registro de la propiedad esa titularidad, no hay transmisión de derecho real. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un boleto de compraventa, igual ahora lo vamos a ver con la concurrencia, Julia, lo vamos a terminar de cerrar el tema. Pero digo, si yo tengo un boleto de compraventa de un automotor, y ese boleto de compraventa
finalmente no hice la transferencia, gracias, en el registro de la propiedad en el cual radica ese vehículo, no soy el propietario. Por eso, lo primero que hay que decirle a todo quien nos viene es: transmitan ese derecho, ¿sí? Hagan la transferencia de ese vehículo. Porque además, detalle aparte, si el día de mañana yo choco, o mejor, yo choco con un auto que no es mío, a quien choqué va a demandar al titular registral y a mí, pero nos va a demandar a ambos. Y vamos a tener que ambos responder. El titular registral va a tener que ver cómo hace, ¿sí?, para eximirse. Sí. Yo ahí tengo, por ejemplo, una denuncia de venta. En el registro, figura en el expediente del registro, ¿por qué me va a reclamar a mí? A pesar de no tener la transferencia. No, porque seguís siendo la titular registral. La denuncia de venta opta. ¿No? La denuncia de venta solamente hace a la constitución de ese negocio jurídico, no hace la presunción del derecho real. Seguís siendo titular aunque haga la denuncia. Seguís siendo titular. ¿Y saben qué? El titular registral siempre tiene que responder por esa cosa riesgosa. Después, en el juicio, que yo como abogada defensora de esta persona que no realizó la transferencia, trate de vislumbrar que no tuvo responsabilidad, que no fue su deseo, que esto lo hizo por ejemplo, chicos, hay casos, no sé si ustedes conocen, chicos y chicas, de gente que hizo una denuncia de venta, ni siquiera la llevó al registro, le dio fecha cierta con un escribano, el instrumento es totalmente privado, lo hizo en 1970, ese auto sigue circulando, el día de mañana choca y lo van a demandar igual, porque esa denuncia de venta no está inscrita, ¿se entiende? Supónganse que en ese caso puedo, ¿no es cierto?, argumentar mi eximición de responsabilidad, ¿no? Eximirme de responsabilidad. Romper ese vínculo de responsabilidad. Ahora bien, que la demanda me va a llegar, ¿eh? No tengan duda. Porque además, imagínense un choque con fuga. Tengo el dominio. Voy a ir por el titular. Y que el titular se trate de justificar. Pero yo demando al titular, ¿se entiende? Entonces, cuando estamos en bienes muebles registrables, el sistema de inscripción es constitutivo. Si no registro, no constituí derecho real. Te hago una ¿Bien? pregunta. Sí. Entonces, el sistema registral declarativo, ¿qué importancia o utilidad práctica tiene? A los efectos de hacer publicidad de ese acto. Es decir, y vuelvo a lo mismo, terceros ajenos a ese vínculo van a saber que ese inmueble pasó a ser titular otro dueño u otra persona. El mayor efecto es, por un lado, que ese deudor y ese bien patrimonial deja de ser atacable, ¿se entiende?, por otros acreedores, y a su vez, quien es el acreedor actual, quien al fin y al cabo obtiene ese bien patrimonial, ese patrimonio comienza, ¿no es cierto?, a estar dentro de ese mercado, si se quiere, para poder atacar ese patrimonio si aquel que fuera el dueño sería mi deudor. ¿Se entiende? O más o menos Sí, como que la utilidad jurídica que tienes como evitar futuros conflictos respecto de esa cosa. Correcto. Es exactamente eso. Es exactamente eso. Después les voy después lo vamos a volver a ver, pero les voy a contar un ejemplo. Ay, me estoy yendo tanto. Bueno, lo hago rapidito para que se quede, ¿sí? Yo necesito que lo entiendan. Ese es el punto. Yo quiero que después de esta clase lean el libro y digan, de acá venía. Porque si me entienden esto, después van a entender los siguientes aspectos. Y los hago rapidito. Les voy a dar un ejemplo. Y esto es un ejemplo real, me pasó a mí. Tengo un terreno
con mi mamá en concreto, que hasta ahora no habíamos podido construir por cuestiones económicas, ni más ni menos. Cuestión de esto que estaba alambrado, vimos que una persona, porque tiró el alambrado o porque el alambrado se cayó, ingresa a ese terreno y puso 2, 3 plantas, nada más que eso. La cuestión es que a partir de eso comenzamos a hacer una movida de cuestiones. ¿Qué es lo que sucede, no? Finalmente entendimos lo que había sucedido, obró mucha mala fe tanto de esa persona como de cuestiones de esa jurisdicción. Lo que sucedió es que al hombre le habían vendido una cesión de derechos posesorios. Por 30.000 pesos adquirió un terreno caro, verdaderamente, cosa que el precio vil se presume la mala fe, ¿sí o no? Y bueno, en el medio, que es lo que digo, esa jurisdicción, que fue el municipio en concreto, les había dado hasta el impuesto municipal a su nombre y le hizo pagar, bueno. La cuestión en concreto es que, ¿qué es lo que le sucede a este señor? Aún si este señor quisiera reclamar algo, ¿saben qué? Él tenía la obligación legal de ver el registro de la propiedad, ¿sí? Él tenía la obligación legal de suscribir esa presunta cesión de derechos posesorios frente a un escribano público. Y este escribano tiene a su vez deber de verificar ese terreno. ¿Se entiende? Entonces, mi titularidad en el registro de la propiedad, al ser pública y notoria, ¿sí? De alguna manera, y lo digo a grandes rasgos, le gana, ¿sí? A esta intención que además, bueno, fue maliciosa, etcétera. ¿Pero se entiende? Y profe, ¿se actúa de buena fe ahí en la otra persona? No se puede comprobar buena fe, no hay buena fe si no comprobás en el registro de la propiedad. Por más ignorancia. Porque nadie puede alegar su propia torpeza. Claro. ¿Se entiende? Sí, profesora, se entiende bien. Perdonen, tengo la muletilla de Norita, que es mi profesora adjunta, que digo, ¿se entiende? Discúlpenme. Dice si usted no tuviera la propiedad inscripta. Correcto. Si yo no tuviera la propiedad inscripta, ya ahí lo único que tendría es ver si tengo la tradición. Y ahí obviamente lo tengo que comprobar. Obviamente yo la tradición la tenía, que es el uso, el gozo, bueno, etcétera. ¿Tendría otros medios de probar? Sí, correcto. Pero con tener encima la inscripción registral, ya comprobé que esa persona quiso adquirir el terreno de mala fe. Y todo quien se lo quiso vender también fue de mala fe. ¿Sí? Bueno, vamos a la concurrencia. Nos vamos a situar en el artículo 757 y 756. ¿Qué pasa si hay varios acreedores respecto a un bien mueble? Vamos a ver el orden de prelación que le da nuestro código actualmente, que es el mismo prácticamente que le daba el Código Civil. ¿Qué es lo que me dice? Y presta atención, si varios acreedores reclaman la misma cosa inmueble prometida por el deudor, son todos de buena fe, ojo con esto, que es lo más importante, y a título oneroso, tiene mejor derecho a el que tiene emplazamiento registral y tradición. Supónganse en este caso, obviamente era yo, pero ni siquiera me dio buena fe, ¿sí? La buena fe y el título oneroso, esto es clave. Que el título oneroso no sea vicioso. Recuerden que lo habíamos, seguramente lo vieron, digamos, con lo que es enriquecimiento sin causa, ¿no es cierto? ¿Qué nos hablaba de un fraude, ¿no es cierto? Ciertos visos. 756 y 757. El que tiene el emplazamiento registral y tradición, obviamente, el que tiene todo, ¿sí? El que le hicieron la entrega material, le dieron las llaves de la casa y además lo registraron. El que ha tenido la tradición, es decir, no hay nadie que tenga emplazamiento registral, bueno, el que lo posee, el que se le hizo la entrega material, no el que lo posee, perdónenme. El que tiene emplazamiento registral precedente, es decir, fíjense que
si uno de los acreedores tuviera la tradición y el otro el emplazamiento, prevalece el que tiene la tradición. Ahora, si uno de los acreedores tiene la inscripción registral y otro un boleto de compraventa, prevalece el emplazamiento registral. En los demás supuestos, el que tiene título de fecha cierta anterior. ¿Bien? Sí, 756. Entonces, título de fecha anterior. No es emplazamiento registral. Ahí abarca lo que Julieta nos preguntaba respecto a, por ejemplo, una denuncia de venta o un boleto de compraventa. Pero el punto es que tenga fecha cierta. ¿Qué me da la fecha cierta? Un escribano, pudiendo constituir un instrumento privado, o por ejemplo, muchas veces, la Cámara de Comercio. ¿Se entiende? Puedo ir y suscribir un boleto de compraventa para que se me dé fecha cierta y hasta se usó la Cámara de Comercio, un agente público. ¿Se entiende? Bien. 757. Concurrencia de varios acreedores, pero bienes muebles. Si varios acreedores reclamasen la misma cosa mueble prometida por el deudor, son todos de buena fe y a título oneroso volvemos a lo mismo. Siempre tiene que mediar buena fe, porque si tengo buena fe, tengo la opción ¿cuál? Una de las tantas. O de nulidad o reivindicatoria. Ya Florencia está estallando las neuronas. Bueno, vamos a esto. ¿Quién prioriza el código? El que tiene emplazamiento registral precedente. Si se trata de bienes muebles registrables. Como dijimos, en los bienes muebles registrables, esto es constitutivo de derecho. Entonces, está claro que lo va a priorizar. Entonces, B. El que ha recibido la tradición si fuese no registrable. Dense cuenta cómo seguimos priorizando la tradición aún en esta instancia. ¿Cómo en es este este año, punto B, ¿no? profe? ¿Cómo? Un ejemplo de este punto B, el que ha recibido la tradición si fuese no registrable. Si fuese no registrable, por ejemplo, un televisor. Ah, bien. No lo vamos a registrar, hicimos la compraventa, Frávega tenía un solo televisor en stock. Los dos al mismo tiempo, Nico y yo lo compramos por internet. Yo llego antes, me dice, mañana está disponible. Fue un error de la página, pero llego al lugar y me lo llevé, porque yo lo pagué. ¿Y sabes qué, Nico? Como fui de buena fe y a título oneroso, me va a priorizar a mí el código. Probablemente vos tengas una acción de daños y perjuicios, o mejor dicho, una indemnización, o la devolución de ese total de dinero para con Frávega, ¿se entiende? Pero entre los dos me priorizan a mí, porque la tradición fue realizada para conmigo. ¿Se entendió? Profe, ¿puede repetir la primera, por favor? El que tiene el emplazamiento registral, es decir, quien registró ese bien mueble, o tiene la inscripción registral a su favor. Y la C dice, en los demás supuestos, el que tiene título de fecha anterior. Primero en tiempo, primero en derecho. ¿Sí? Ese es súper simple, no hay nada más que decir. Ahora, acreedor frustrado nos dice el 758. ¿Saben qué? Cuando vemos este tipo de concurrencias de acreedores y todos son de buena fe, existe la posibilidad de frustrar mi acreencia, de frustrar mi interés. ¿Y saben qué? Si todos fueron de buena fe y yo no tengo más acciones que realizar, simplemente me queda ahí, quizás sí los puedo reclamar por los daños y perjuicios contra aquel deudor que lo prometió a varios acreedores. Pero es probable que simplemente mi interés se frustre. ¿Sí? ¿Qué me queda? Los daños y perjuicios. Ni más que eso. Bien. Está todo clarito, ¿no? Vamos con los efectos. Bueno, antes que me olvide, voy a hacer una pequeña aclaración que no está en el libro. ¿Qué acciones tenemos para repetir, recurrir o, de alguna manera, ¿no es cierto?, repeler a
armonía no prospera toda vez que sea de buena fe. Si fuese de mala fe, bueno. Ahora, si no es de buena fe, si es de buena fe, la reivindicatoria, como bien sabemos, no podría prosperar. Con lo cual, muchos autores, incluyendo a nuestro querido Compagnucci, habla que la opción más asertiva es ir por una acción de nulidad de aquel acto o de aquel emplazamiento registral para el caso en el cual yo sea por ejemplo, ¿no? Yo posea y tenga la tradición de aquel bien mueble. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pido? La nulidad de aquel que tiene ese emplazamiento registral. Siempre que sea de buena fe. Ojo con eso. Bueno, detalle de color, no se preocupen con esto. Bueno, vamos a los efectos. Dentro de los efectos vamos a tener tres aristas, que son las mejoras, los frutos y los riesgos. Vamos por las mejoras. ¿Qué es la mejora? Es el aumento, el incremento de ese valor patrimonial de la cosa. No es más que eso. ¿Y saben qué? Puede deberse a dos situaciones. O la naturaleza o, digamos, causas artificiales. ¿Sí? La naturaleza. ¿Qué pudo haber pasado? A ver, que mi campo se haya llenado de árboles. ¿Quién sabe por qué? Pasó. Árboles extrañísimos. O por un aluvión vieron que pasa estas cuestiones, se desprende un fragmento de tierra y se ingresa a mi terreno. ¿Se mejoró? Sí. Fue la naturaleza. ¿Qué nos dice el código en este caso? Bueno, que toda vez que naturalmente esa cosa se vea mejorada, ese acreedor, quien prometió esa cosa, va a poder pedir mayor valor, ¿sí? Por la cosa que mejoró, que incrementó su valor patrimonial, y ese deudor va a poder rescindir ese contrato, ¿sí? Ante un hecho nuevo, rescindo sin, en este caso, daños y perjuicios, o daños y rogados, ¿se entiende? Bien. Rescindimos el contrato, se terminó. Y fin. La segunda mejora que habíamos dicho es la mejora artificial. Y acá, tanto el código como el libro nos va a distinguir tres grandes mejoras. Las necesarias, las útiles y las de mero lujo. ¿Saben qué? El código nos va a decir que ninguna de estas tres mejoras nos va a dar lugar a pedir la repetición de ese valor. La doctrina disiente en este sentido. ¿En qué artículo? Ya te digo, mejora natural, mejora artificial. 753. No se los iba a leer, pero se los leo. El deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias sin derecho a percibir su valor. No tiene derecho a reclamar indemnización por las mejoras útiles, ni por las de mero lujo. Puede retirarlas en tanto no deterioren la cosa. ¿Cuáles son las mejoras necesarias? Aquellas que hacen a la conservación de la cosa. ¿Bien? Es decir, si yo alquilo un inmueble, si yo alquilo este departamento, ¿qué mejoras van a ser necesarias? Y aquellas que definitivamente tenga que hacer para este uso de la cosa. Por ejemplo, se me rompe la cañería y sí, la voy a tener que arreglar, ¿no es cierto? Porque es propio de esta relación contractual. ¿Qué mejoras van a ser útiles? Aquellas que, si bien hacen a la conservación de la cosa, también hacen al provecho, ¿sí? Por ejemplo, la colocación de un aire acondicionado. Es probable que yo el aire, cuando termine mi locación, me lo lleve a mi casa, ¿no es cierto? Ahora, yo ya le hice una mejora, que es la apertura de esa instalación. ¿Bien? La próxima vez que venga alguien, y probablemente aquel técnico no tenga que hacerle la instalación completa. En 2 segundos se lo coloque y se termina. ¿Se entiende?
la instalación de más redes de gas, la ampliación. ¿Sí? Eso es una mejora útil, que me da provecho. ¿Hacia la conservación? Sí, pero yo también la aprovecho. ¿Cuál es la mejora de mero lujo? Y bueno, aquella que simplemente hace, ¿no es cierto?, a la, de alguna manera, vanidad, si se quiere, de esa cosa, y no a su conservación. Por ejemplo, que yo mande a cambiar todos los picaportes de mi casa y los ¿cómo se dice? Los recubre en oro. ¿Es necesario? No. ¿Es útil? Tampoco. ¿Saben qué? Es de lujo, me gusta. Lo pude pagar y lo pagué, porque me encanta el dorado, ¿se entiende? Te va a durar poco los picaportes, bro. Me la van a robar. No voy a invitar a nadie. Bueno, pero ¿se entendió? Bien. Los frutos. ¿Qué son los frutos? A ver, cuéntenme ustedes. Lo tuvieron que haber visto en Civil 1, está en el artículo 233. ¿Qué se acuerdan? No, Gastón, no se te escucha. Son los objetos que un bien produce, que pueden ser renovables sin que se altere o disminuya su sustancia. Bien, es correcto. Y tenemos frutos industriales, naturales y civiles. ¿Se acuerdan de esa división? No me voy a meter porque tampoco hace a los efectos de la materia, pero teníamos esos frutos. ¿Saben qué nos dice el código en el 774? Que hasta el momento de la tradición, y acuérdense, es decir, de la entrega material de esa cosa, los frutos siempre van a pertenecer a su dueño, o en este caso a su deudor. ¿Se entiende? Luego pasan al acreedor. Y acá hay un debate respecto a percibidos y devengados. El código en concreto nos dice que aquellos frutos que fueren devengados pero no percibidos, aún así van a corresponderle al acreedor. Es decir, surge la duda en casos como, por ejemplo, y yo sigo con la locación, pero me parece que es un buen ejemplo. Si yo vendo un inmueble que en algún momento loqué y que todavía permanece, por ejemplo, una deuda de ese alquiler, si yo no lo hubiere adquirido como su dueña, podría, según este artículo, ese acreedor, ese nuevo titular, percibir ese alquiler adeudado. Esta es la duda que surge. En principio, por este artículo, sí, es correcto, podría ser así. Ahora bien, es probable, en verdad, que aquel acreedor que fue el dueño de ese inmueble y era acreedor del locatario, le reclame judicialmente esos meses no percibidos, pero sí devengados. ¿Se entendió? Más o menos. ¿Podés explicar de nuevo el supuesto? Más o O sea, menos ¿en que qué más. supuesto se da? Vamos a esto. Marcos es el dueño del departamento en 53, 16 y 17, qué sé yo. Cuarto piso. Ah, ¿bien? Nicolás le alquiló durante 2 años, terminó su contrato de alquiler en septiembre de este año y resulta ser que Nicolás quedó debiendo el mes de marzo. Marzo 2020. Supongamos que es marzo 2020, todavía no está prescripto, y en ese momento por la pandemia se lo avaló a Nicolás a no pagar. ¿Sí? Marcos me vende el departamento a mí. La pregunta es, la deuda de Nicolás, que es un fruto de ese bien, es un fruto, de ese marzo, ¿a quién le corresponde? Porque está devengado, es decir, ya
Ahora bien, la doctrina lo que sostiene es que no. Si toda vez que vos te obligaste, Nico, 7:54, toda vez que Nico se obligó con Marcos, y Marcos era su verdadero acreedor, debiera él percibirlo. ¿Se entiende cuál es el debate? Claro, Sí. porque ay, no se escucha lo que hablo. Sí, sí, yo. Claro, porque el que estaba debiendo, él tenía que pagar, no el dueño que está siendo acreedor de la propiedad. Claro. Por eso, el 754 aclara eso. Claro. Pasa el que punto, también hay... ¿no? Es Perdón. que queda confuso. Perdón, Flor, ¿qué decías? No, como que hay un desplazamiento negativo del patrimonio también por el tema de los intereses de la persona que le había alquilado efectivamente. Como que no sería muy Exacto. justo que lo cobre la persona que lo compró el departamento. Pero vamos a ser sinceros, este artículo me habilita a mí a percibirlo, ¿se entiende? Me habilita. Después veremos si tengo derecho a retener o no. Pero supónganse que de buena fe Nico se presenta, toco a la puerta, me dice, che, tomá, te deposito lo que debía desalquilar. Listo. Nicolás en principio se vería liberado. Hay que verlo. ¿Se entiende? En principio, por lo menos este artículo podría posibilitarme retenerlo. ¿Se entiende? A percibirlo. La realidad es que la doctrina obviamente lo que hace es negar esta postura porque claramente el acreedor de Nicolás es Marcos y no soy yo. Y yo en ese contrato nunca estuve habilitada como beneficiario, ¿sí? Como un tercero beneficiario de ese contrato. Pero bueno, yo se los dejo abiertos porque esta existe, ¿se entiende? Vamos a los riesgos y cerramos esta parte. ¿Qué son los riesgos? Es la probabilidad de dañarse o perderse que tiene esa cosa. Bien, es esa exposición que tiene esa cosa. ¿Qué es la pérdida? ¿O qué va a constituir la pérdida? Puede ser la destrucción total de la cosa, el extravío, verdaderamente, no lo destruí, pero se me perdió, o que la cosa quedase fuera del comercio, es decir, que por una circunstancia que puede ser parte de la culpa o no de este deudor, no se pudiera comercializar. ¿Sí? Deterioro, que implica la disminución del valor patrimonial de esa cosa. Pero ¿saben qué? Lo importante del riesgo es observar si este hecho se produjo luego de nacida la obligación y si fundamentalmente este riesgo, este daño, este deterioro se hizo o se produjo con culpa o no de ese deudor. Y allí está la clave de saber si puedo reclamar o no. Porque ¿saben qué? Si este vehículo fue deteriorado porque hubo una inundación extraordinaria y no me dio culpa de nuestro deudor, se va a ver liberado de la obligación. Ahora bien, si por negligencia lo dejó afuera con aviso de tormenta, bueno, allí hay culpa. Y ese deterioro entonces claramente es responsabilidad de nuestro deudor, con lo cual vamos a poder pedir los daños y perjuicios y el deterioro de esa creencia que era prometida y que no fue cumplida. ¿Se entiende? Bien. Bien, la segunda finalidad que habíamos visto era aquella que era dar para restituir a su dueño. ¿Se acuerdan? Todo esto lo hablamos dentro de la primera, la segunda es dar para restituir a su dueño. Muy, muy fácil, lo vemos desde el 759 al 761 y lo vamos a resumir muy fácil. El punto es que esta cosa es de alguna manera devuelta, ¿no es cierto? Es decir, si yo alquilo un vehículo, ese vehículo lo devuelvo a esa empresa que es la dueña titular de ese vehículo, ¿sí o no? El punto es ese.
Lo sencillo sería, por supuesto, que se entregue a su dueño. Sí. Ahora bien, el problema se sucede cuando no lo devuelvo al dueño, cuando lo entrego a un tercero que no es el dueño. Y acá tenemos el artículo 760 y 761. ¿Alguien lo quiere leer? Perdón que los haga leer tanto código, pero les juro que es los últimos dos que leemos. Solo para que lo entendamos. ¿Alguien quiere? 761. Dale, Dani. 760, arranca por ahí. 760, bueno. Entrega de la cosa a quien no es propietario. Bienes no registrables. Con relación a terceros, cuando la obligación de dar cosa cierta tiene por fin restituirlas a su dueño, si la cosa es mueble no registrable y el deudor hace, a título oneroso, tradición de ella a otro por transferencia o constitución de prenda, el acreedor no tiene derecho contra los poseedores de buena fe, sino solamente cuando la cosa le fue robada o se ha perdido. En todos los casos, lo tiene contra los poseedores de mala fe. Bien. Artículo 7. Pausa ahí. Ahora le dice el 761. Entonces, ¿qué me dice? Cuando los bienes son no registrables, ¿qué prima? La buena fe. Porque se acuerdan que primaba la tradición. Entonces, si Flor lo adquirió de buena fe, yo no tengo una acción que me ampare. ¿Sí? Excepto, por ejemplo, que haya sido robada. Bueno, en todo caso iré por una indemnización, pero si Flor lo compra de buena fe, no voy a tener posibilidad. No así si fuera de mala fe. ¿Cómo sé que lo compró de mala fe? Recuerden, siempre hay unos visos de mala fe, características que hacen a la mala fe. Como por ejemplo, si a mí me robaron la computadora o la bici, que pasa mucho, bici tal, modelo, que no es registrable, ¿Vas a comer? y Flor lo compra a un precio vil o es a título gratuito, se lo dan, allí entonces sí tengo una opción. Allí voy a poder ejercer de alguna manera la acción reivindicatoria, por ejemplo. ¿Bien? Dani, dale, lee el último, 761. Artículo 761. Entrega de la cosa a quien no es propietario, bienes registrables. Si la cosa es inmueble o mueble registrable, el acreedor tiene la acción real contra terceros que sobre ella aparentemente adquirieron derechos reales, o que la tengan en su posesión por cualquier contrato hecho con el deudor. Perfecto, entonces ahí ya si estoy en bienes registrables, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Este es como el ejemplo que viste vos de lo que te pasó, ¿no? Sí. Como las casas. Podría aplicarse. El terreno que compras. Claro, aquel acreedor que tiene un derecho real sobre la cosa va a poder ejercer su derecho contra aquel tercero que vendió el deudor, ¿no? El deudor contra el tercero. Vale. Perfecto, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Saben qué? Estamos obviando la buena o la mala fe. Aún si me amparaba la buena fe, la mala fe, ¿se entiende? Voy a tener acción, porque ese bien es registrable y no me fue restituido, se fue enajenado, ¿se entiende? Acá, profe, aunque el tercero tenga buena fe, vos que tenés un derecho real sobre la cosa, vas a poder oponerte al tercero, ¿no? Exacto, porque ese bien es registrable. Está bien. Y obviamente recuerden que esto es en casos en los cuales un tercero, de alguna manera, en vez de restituir ese bien a mi persona, por ejemplo, se lo da a otro. ¿Bien? Es decir, yo le presté el auto a Lisandro, le dije, mira, este año me voy un año a España a probar, me voy a ver si consigo un laburito, te dejo este auto, Lisandro, te doy el uso y el goce, ¿sabes? Por un año. Supongamos que hasta lo dejamos por escrito. Se lo doy gratuitamente. El único deber que tiene Lisandro es de conservación y paga los impuestos. ¿Sí? El impuesto automotor. Bien, cuando vuelvo, Lisandro me dice, no, se lo vendí a Emiliano.
¿Tengo acción? Sí, tengo acción. ¿Bien? ¿Por qué? Porque soy la titular registral. Porque obviamente Emiliano jamás pudo constituir el derecho real. ¿Se entiende? Ahí es Además de que... de mala fe, ponele porque sabía que por ahí el bien no estaba registrable. Correcto. Además de que Emiliano se podría presumir actuó con cierta mala fe porque omitió su deber de diligencia necesaria, ¿sí? Porque recuerden que, y lo estudiamos en las primeras materias, el derecho se presume conocido por todos, ¿cierto? Entonces, en estas cuestiones no puedo obviar mi deber de transmitir este derecho y de observar en el registro de la propiedad automotor quién era el verdadero titular, ¿se entiende? No puedo alegar mi propia torpeza, excepto obviamente que esté en casos de discapacidad, de un menor, ¿se entiende? De capacidades restringidas. Emi, ¿querías decir algo? No, es más o menos lo que está diciendo, que lo que habías dicho hoy de que no se podía alegar la ignorancia sobre la ley. Perfecto, correcto. Profe, una duda. Diga. En el caso, ponele que vos me prestás el auto, yo te lo choco, pero no te lo quiero pagar, no quiero pagar los daños ni nada. ¿Cómo sería y cómo actuaría? Ponele, yo choco, estaba en pedo justo, choqué y me la remandé. Confluyen muchas cosas. Vamos a meter en responsabilidad, pero estos casos no me encanta. Bueno, es lo que más van a ver. Lisandro, ¿cómo te dice? Mi mejor amigo se llama Lichu. Lisandro. Licha. Ahora dicen Licha. Sí, a Lichu también le dicen Licha, pero yo te digo. En fin. La cuestión. A ver, Licha, vos me estás preguntando por cómo vos evadís el resarcirme a mí el daño o cómo yo, o vos, mejor dicho, evadís el resarcirle a otro el daño. ¿Cómo, digamos, yo evito resarcir el daño? De cualquiera. ¿De cualquiera de los dos? Claro, O sea, exactamente. Sí. O sea, yo me borro por completo. Un amigazo copado, chao, me borré y dije, no te voy a pagar más nada. Te voy a perseguir hasta, claro, no me importa dónde. Te persigo hasta que me lo pagas. Y lo vas a hacer. Porque además, suponete que es verdadero tu caso y vos chocaste, tuviste un siniestro estando alcoholizado. Por más que yo tenga una responsabilidad concurrente, ya que soy la titular dominial de ese vehículo, va a haber una responsabilidad que vos no te vas a poder obviar, porque hay un agravante respecto a tu conducta que es absolutamente imprudente y que hace a la responsabilidad penal de tu conducta, ¿se entiende? Sí, y ponele en el supuesto de que probable, yo no... Sí. Vamos a suponer esto. Es probable que vos a quien choques, esa persona te demande a vos y a mí. Y cualquiera de los dos vamos a poder responder, ¿sí? De hecho, es probable que si vos te fugás, termine respondiendo yo. Yo, por consiguiente, tengo la posibilidad de repetir esa acción frente a vos. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Obviando que vos tengas una responsabilidad penal o no, dependiendo el grado de ese daño. Ahora, distinto sería que vos borracho simplemente te chocaste un árbol, hiciste pelota al auto y no lastimaste a nadie, ni siquiera al árbol, ¿se entiende? Simplemente el daño me lo produjiste a mí, que soy el titular. Yo te voy a poder demandar, ¿sí? Por una responsabilidad civil en el marco de, si se quiere, un contrato gratuito que teníamos nosotros dos. Ok, listo. Gracias. Profe. Bien. Diga. Le hago esta pregunta para ver si, porque creo que me hizo un lío. Cuando la cosa, digamos, no está registrada, ¿qué tipo de acción puedo aplicar yo? ¿Cómo? ¿A qué estamos hablando? Claro, porque dijimos de... Un bien mueble no registrable. Sí. O una cosa, porque son dos situaciones distintas si el bien es registrable y no se registró. Si no se registró sería. Bien, el bien es registrable. Sí. El bien es registrable, pero no lo registramos. Bien, el código nos da el orden de prelación. En caso de no haberlo registrado,
vamos a tener prioridad para quien efectivamente tenía la tradición, ¿sí? Y en función a eso, observar si fue de buena o mala fe. Si fue de buena fe, es probable que mi interés se frustre y no pueda obtener ese bien. Si fue de mala fe, voy a tener la acción reivindicatoria. ¿Bien? Buenísimo. Dale, muchas gracias. No me quiero meter más porque los estoy volviendo locos. Hoy salen derecho a dormir. Bueno, vamos con lo último. Y ya cortamos, se los hago cortito. Obligaciones de dar cosa incierta o de género. ¿Qué es la cosa incierta? Es aquella cosa que no está determinada, que no es concreta, bien, que no la conocemos porque no la individualizamos. ¿Puedo yo ser tan abstracta de nunca generar una determinación? ¿De alguna manera acotar ese campo? No. Sí. No. ¿No? Porque tal abstracción le quita fuerza y seriedad a ese acto jurídico. Es decir, puedo decirle a Ernestina, sí, el 3 de diciembre te voy a dar un animal. ¿Tiene seriedad? ¿Tiene peso verdaderamente ese acto jurídico? Y puede tener hasta el momento, no sé hasta qué momento. Un momento tiene que ser determinado, un momento no. Claro, el juez lo va a determinar después. Está bien, sí, el juez No, o podría sea, no tiene determinarlo por qué. después, Es pero como ¿sabes? que ese animal puede ser desde un perro hasta un camello. O sea, nadie sabe qué te puede dar. Puedo pasar de darte un bicho bolita el 3 de diciembre a darte un caballo de carrera. ¿Se entiende? Entonces, tal abstracción del género, de la cosa incierta, le quita seriedad, ¿sí? A ese negocio. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer con las cosas inciertas? Empezar a acotarlas. Dentro de las autoridades. Sí, Un ejemplo podría ser un auto, o pasa lo mismo que con el caso, el ejemplo de los animales. El auto, no. El auto es correcto, es un género algo más acotado, ¿sí? Porque por auto vamos a entender un vehículo estándar de 4 ruedas, que no sea 4x4, que ya estaríamos hablando de una camioneta, ¿no es cierto? Es un género algo más limitado, que vamos a poder determinar finalmente. La clave de dar cosa incierta es que en verdad, en algún momento ulteriormente se va a determinar, se va a precisar qué cosa vamos a dar. Pero en este punto quiero hacer esta aclaración. Antes existía, con el Código de Vélez, las clasificaciones dentro de dar cosa incierta, aquellas que eran obligaciones de género y aquellas que son no fungibles y aquellas que eran obligaciones de dar cantidades de cosas. Hoy todo se subsume al género. La obligación de dar cosa incierta es de género. ¿Qué es lo que tenían las obligaciones de dar cosas inciertas? Eran aquellas cosas, dar cantidades de cosas, eran aquellas cosas que se podían medir, pesar o contar, ¿sí? Es decir, 30 kilos de trigo, ¿sí? En este caso, hoy el código regula a las obligaciones dinerarias como dar cantidades de cosas, es decir, 300.000 pesos, son tantos billetes de 100 o son tantos billetes de 1.000, ¿se entiende? Hoy lo vemos todo subsumido al género. Y pasando al género propiamente, ¿qué es el género? El género se dice que nunca perece. Siempre voy a tener un perrito coli para poder criar, ¿se entiende? Siempre voy a poder tener trigo, obtener este trigo, ¿sí? El género, o mejor dicho, la cosa que pertenece a un género, la cosa a entregar, forma parte de un universo común, ¿sí? De un universo de comunes características, de bienes que pueden ser fungibles entre sí. ¿Bien? Podemos tener un género limitado o de alguna manera un género más amplio. Si hablamos del trigo o de la soja, siempre vamos a poder sembrar más trigo o más soja. ¿Se entiende? Hay géneros que son algo más acotados. Por ejemplo, en el caso de los animales, cuando hablamos de especies, ¿sí?
seguimos acotando, por ejemplo, en un perrito siberiano. ¿Bien? Así ya estamos empezando a limitar ese género. Dentro de las obligaciones de género, el punto es que el grado de indeterminación es relativa, ¿sí? Este género, este objeto prestacional además, posee algunas características que son universales, que son genéricas, como dijimos, que son comunes, ¿bien? Que a su vez, ¿qué van a hacer? Que sean inagotables, que sean imperecederas, que sean de un grado de abstracción alto, ¿sí? Que tengas un grado de abstracción, y de este contenido, al fin y al cabo, se hace general. ¿Bien? ¿Lo entendimos? Sí. ¿Te hago una pregunta? No, ahora vamos a ver ejemplos y lo van a entender mejor, no te preocupes. Decime, Flor. ¿Qué pasa si, o sea, hay como un error en el objeto, ponele si es determinada y ponele la entrega de un animal en una especie determinada y se extingue, ponele tipo un oso panda, no sé, cosas así. Medio raro entregar un oso panda, ¿no? Pero bueno, eso. ¿Qué pasa? ¿La obligación se extingue porque no existe más el objeto o qué pasa? Correcto, sí. Okay. Si yo no, por ejemplo, ahora vamos a hablar de la elección, pero no habíamos elegido, simplemente pactamos que me ibas a traer a la reserva un oso panda, habían 4 especies que claramente es un género acotado, ¿sí? Limitado, habían, bueno, 4 no, 20 especies en el mundo, las 20 se extinguen por causas ajenas, que normalmente van a ser ajenas y no voluntarias, otra cosa sería que lo maten, ¿no es cierto? Ahí voy a tener daños y perjuicios, pero si se extinguen por causas ajenas, se liberó, no hay tal obligación, ¿sí? Y no tengo forma, ¿no es cierto?, de poder, de alguna manera, cumplir con esa obligación in natura. Bien, ¿qué es lo que hablamos cuando decimos género? Por ejemplo, yo me comprometo con Daniel a entregarle un perrito de mi criadero. Tengo 30 perritos, ¿se entiende? El 10 y son todos adoptados, supónganse. No es que son de raza, no hay una especie. La especie es el perro simplemente, no hay una raza. Entonces yo a Daniel le digo, bueno, venite el 10 de septiembre, hacemos la elección y te llevas el perrito. Hasta el 10 de septiembre, Daniel, no vas a ver cuál es el objeto prestacional, ¿sí? ¿Vieron? Es más fácil de lo que parece. Ahora bien, además, antes de que me olvide decirlo, se acuerda la calidad media, es decir, dentro de ese género yo no le voy a tener que entregar el perrito que vale, qué sé yo, que es, no sé ni una raza de los perros. Profe. Decime. O sea que en la obligación de género, vos no me estás dando las cualidades específicas. O sea, me decís Correcto. el género y nada más, no me decís, es Correcto. un Yorkie, es un Dogo. Hasta el momento de la entrega yo desconozco. Correcto, ese es el punto. No hay una determinación. Es correcto. Estaríamos en otra situación si aún ajustamos o acotamos un poco más el género y decimos, bueno, yo tengo un criadero, como bien dijiste, de Yorkies. Tengo 10 Yorkies. Bueno, no vas a saber hasta el momento de la elección qué Yorkie vas a quedarte, ¿sí? Si es el que tiene una manchita en la nariz, si es el más chiquitito, si es el Claro, que tiene el pelaje un poquito más ahí ya largo. sería algo determinable, o sea, yo te está diciendo específicamente. Entonces, en las obligaciones de género, y no de dar cantidad de cosas, de género en particular, hasta el momento de la elección, siempre voy a tener otro perrito para entregar, ¿se entiende? Siempre voy a tener más de ese género. Ahora bien, una vez elegido ese perrito, supónganse que Dani eligió el Yorkie que tenía una gotita blanca en la patita derecha. Si ese perrito, de alguna manera, dejase de estar en el comercio, y no voy a decir, hay muchas causales,
aparece el hay un objeto. incumplimiento contractual. Entonces ahí Dani va a tener la opción de ir contra mí por una indemnización de daños y perjuicios, ¿sí? O, si él quisiera, y si existiera la posibilidad, ejecutarme directamente con la acción directa. ¿Se acuerdan? Siempre que exista aún posibilidad de cumplir o de reemplazar, en este caso, ese bien. ¿Se entiende? Distinto sería que obviamente este perrito, por ejemplo, haya fallecido por una causa ajena, por un tornado, ¿sí? Porque le falló el corazoncito, ¿sí? Horrible ver estos ejemplos, pero bueno. Ahora bien, si estoy en el momento previo de la elección, el deudor no puede alegar caso fortuito ni fuerza mayor. ¿Saben por qué? Porque el género no perece. Excepto que se extingan todos los usopandas, el género no perece. Yo tengo la obligación de entregar ese animal, ¿se entiende? Esa especie. En el momento que está determinado, profe, ahí sí puede... Ahí puedo alegar el incumplimiento inimputable. Profe, ahí pregunta en el chat Gastón, si a mayor características precisadas, supongo, es más preciso el género. Sí, correcto. Yo puedo ir limitando el género, ¿sí? ¿Se entiende? Yo lo voy limitando. Puedo decir perro o puedo decir yorkie. ¿Se entiende? De perro a una raza Siempre particular, limitando tiran el ejemplo con vacas y con razas de vacas. Sí, la Hereford es aquella que tiran. Un toro, una vaca Hereford, es una raza en particular de calidad muy alta, ¿sí? Si yo me comprometo a esa especie, acoté el género, ¿sí? Lo limité. Ahora bien, y vamos a hablar de la calidad. Si yo me comprometo a entregar 30 cabezas de ganado, ¿sí? Y no especifico la raza, en este caso de Hereford, si no me equivoco se pronuncia así, ¿qué es lo que va a suceder? De alguna manera, esa entrega, yo no voy a estar obligada a entregar 30 cabezas de ganado que sean Hereford, ¿se entiende? ¿Qué es lo que voy a mediar? ¿Voy a entregar las vaquitas más chamuscaditas, más viejitas? No. ¿A qué voy a apuntar? A la calidad media. ¿Se entiende? Bien. Entonces, volvemos a la elección. ¿Qué es lo que me da la elección? Antes de la elección, no puedo alegar un incumplimiento inimputable, excepto extraordinariedad, ¿sí? Que venga ¿cómo se llama? Que el campito donde tenía que entregar el trigo se hunda en la tierra. ¿Se entiende? Bueno, eso es ya demasiado extraordinario, ¿sí? Pero en general, antes de la elección no puedo alegar un incumplimiento inimputable. No me eximo. Después de la elección, sí. ¿Se entendió? ¿No cabe esa opción? Entonces, por ejemplo, el trigo en el campo, pongo, no sé, como ejemplo, los incendios en Córdoba. ¿No puedo premeditar ese tipo de sucesos? No, porque el género nunca perece. Lamentablemente, mi acreedor siempre va a tener la oportunidad de demandar el cumplimiento específico de esa cosa, porque vos te comprometiste a 30 toneladas de trigo. ¿Se entiende? Sí, antes, complicadísimo. Que no te agarre el fuego. Complicadísimo. Antes, obviamente, de este cumplimiento y de esta elección. Obviamente, Dani, ten en cuenta esto. Yo esto te lo estoy diciendo a grandes rasgos. Cada caso particular va a ser un mundo y vamos a poder conversar determinadas cuestiones y es probable que pactamos la entrega de trigo, en el contrato hayamos previsto, ¿sí?, este tipo de causales de ajenidad tan extraordinaria que hagan imposible al cumplimiento. Ahora bien,
código, ese acreedor que se vio frustrado va a tener la posibilidad de reclamarte. Y probablemente la mayoría de quienes han sufrido estos incendios vayan a un concurso o a una quiebra. Es muy probable que esto suceda. No lo tomen como una verdad absoluta porque cada caso es distinto y habrá que ver si este causal de ajenidad obviamente se produce antes del nacimiento, después, durante, hay que ver, ¿sí? Esto obviamente todo va a depender, pero en principio no nos desligaríamos por completo. ¿Bien? Hay que observar obviamente esta situación, bueno, es un poco más complejo, pero bueno, en principio la diferencia en la elección es esto. Bien, ¿qué más decirles de esto? Bueno, ya casi estamos igual. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor, las que quieran. ¿Puede ser que en las obligaciones de dar cosa incierta haya como una subclasificación también según quién elige la cosa cierta al momento de constituirse la obligación? No, sí, no hay una subclasificación, pero eso me quedó de decirles. La ley, ¿a quién otorga la facultad de elegir? Siempre, ¿a quién? A las partes. ¿A cuál de las partes? A las dos, ¿o no? Al acreedor. Al deudor. A ver, ¿quién no va? No, al acreedor. Deudor, el deudor. ¿Saludos? Al acreedor, profe. El deudor Bueno. es lo que pueda reclamar. El principio general es que primero es el deudor el que elige. Sí. Chan, chan. Muy bien, Nicolás. Sí, correcto. Estuvo ahí alardea. El principio general es ese. Luego tendrá la posibilidad de elegir el acreedor o, obviamente, un tercero. ¿Podría un tercero beneficiario elegir? Sí, por supuesto. Podría Dani venir a mi criadero y pactamos los dos que su hijito de 3 años elige el perrito que se va a llevar. ¿Se entiende? Tan simple como eso. No hay una más grande clasificación y si la hay, no se enloquezcan con eso, ni siquiera vale la pena. Importante efecto de la elección, una vez que elegimos, estamos en una obligación de dar cosas ciertas. Para la elección hay 3 grandes sistemas. Sistema de separación, sistema de declaración y sistema de la tradición o entrega material. ¿Sí? Es decir, ¿en qué momento se va a hacer esta elección? Por un lado, se va a separar este género y se va a conservar la cosa apartada del resto de las cosas comunes y así ya determinamos esta cosa. Por otro lado, lo declaramos, es decir, Dani un mes antes de ir a buscar el perrito me dice, yo quiero el perrito con una manchita en la patita derecha, ¿bien? O finalmente en el momento de la entrega, es decir, ese 10 de diciembre viene Dani, se lleva el perro y se termina. ¿Bien? Posturas encontradas siempre. Companucci dice que el efecto a fin de determinar esta situación, y una vez determinada, reitero, estábamos en una obligación de dar cosas ciertas, es el sistema de la declaración. No es necesario ni siquiera que se memoricen esto es un detalle que yo les agrego simplemente para que sepan. Cualquiera de los 3 sistemas es totalmente utilizable y depende concretamente del contrato y de la obligación a la cual nos estamos comprometiendo. ¿Bien? Bien. Es importante saber la distinción entre obligación de dar cantidad de cosas, al género sí, porque el género normalmente se le dice que no es fungible, en cambio de dar cantidades de cosas es totalmente fungible, porque al género lo podemos acotar y al dar cantidades de cosas no. ¿Sí? A ver, vamos a suponer dinero. No puedo acotar los dólares. Yo te voy a decir, dame $1.000, 10 billetes de $100, pero no te voy a poder determinar nunca qué tipo de billete. ¿Se entiende? O bien, acá no metan a quienes no admiten los billetes ahora de carita chiquita, que eso es una pavada, pero tiene total validez legal. Eso ya entra en otra discusión. Bueno, hasta acá
si no me equivoco. ¿Tienen alguna duda? Sí, muchas. Yo quería preguntar cómo era el tercer sistema porque no anoté el nombre. De la entrega, de la tradición. En el momento en el cual entrego esa cosa de género, ese género limitado, es en el cual hago efectivamente la elección. Y otra cosa, cuando se acuerda una obligación de dar cosa incierta, se transforma en una obligación de dar cosa cierta cuando la cosa se elige. Okay. Sí, correcto, porque en esa elección determiné específicamente el bien que yo deseaba, ¿sí? Es decir, supongamos, hay muchas obligaciones que pasan de ser obligaciones de dar cosas inciertas a ser una obligación de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. Por ejemplo, compré un auto, yo voy a una concesionaria y de a poco, ¿sí?, voy determinando y acotando ese género. Les doy este ejemplo que obviamente al momento de comprar un vehículo se da en la inmediatez, pero bien o mal, si uno se lo pone verdaderamente a analizar, de alguna manera voy acotando y voy eligiendo, ¿sí? Sí. Quiero locar un departamento. Bueno, probablemente haya muchos departamentos que tengan las condiciones generales que yo deseo, ¿sí? Después finalmente lo determino. Pero hay una primera etapa donde, obviamente, voy a ir acotando mi etapa hasta que determino cuál es ese objeto. Eso Claro. No, como que en el momento de la génesis, digamos, de la obligación, que no tiene por qué estar por escrito, digamos, es una obligación de cosa incierta, y después cuando lo documentás eso, por ahí firmás un contrato de compraventa, ahí es cosa cierta. Correcto. Recuerden además esto, cuando hablábamos de por ahí dentro de las de género, aquellas que son de dar cantidad de cosas, también podríamos hablar, por ejemplo, de estar comprando caramelos en el kiosco, ¿se entiende? Eso es dar cantidad de cosas. Y es probable que eso definitivamente no perezca, ¿sí? El que siempre me va a tener que dar caramelos, ¿se entiende? Nada, a lo que voy a ver en distintas instancias. Sí, decime, Nico. O sea, básicamente las obligaciones de dar cosa incierta son propensas a transformarse en de cosa cierta. Correcto. Una vez que yo elijo, transformé esa obligación en obligación de dar cosa cierta. Si lo elegís vos, lo terminé, ya está. Correcto. Sí, la transformé. Hay veces que obviamente se hace en la inmediatez de la obligación, al momento que nace, también se cumple y se convirtió, y hay otros momentos en los cuales nace esa obligación como una obligación de dar cosa incierta, y recién al momento de elegir la transformé. Bueno, ¿estamos bien? Si estamos bien, concluyo acá la clase. ¿Entendieron todo? Sí. Vale. En líneas generales. Bueno. Mucha info. Bueno, gracias por escucharme y por quedarse hasta tan tarde hoy. Conmigo me van a ver creo que el 14 de noviembre, recién vuelvo a verlos, así que muchos éxitos, vayan leyendo porque es una materia muy muy larga, vayan resumiendo. Y bueno, nos vemos en noviembre. Bueno, profe, la paso bien.